Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a seguir con nuestro estudio de Isaías 21 al 27:13. Jehová reina sobre las naciones. Isaías es experto en pasar de una situación histórica a una escatológica sin dar aviso alguno. Esta porción es un buen ejemplo de este patrón. Los capítulos 21 y 23 contienen el segundo ciclo de profecías contra las naciones. Históricamente, esto se ubica al final del siglo VIII a.C. Los eruditos denominan los capítulos 24-27 el Apocalipsis de Isaías, porque revela lo que sucederá en tiempos futuros. Profecías contra las naciones, del 21:1 al 23:18. En este ciclo de predicciones es semejante al anterior, pero tiene diferencias. Una de estas es que, excepto por Tiro, se dirige a pueblos desconocidos en vez de aclarar directamente contra quien se hace el oráculo. El mensaje es el mismo: confíen en Jehová, porque Él es el único que controla todas las cosas. No hay otro signo digno de nuestra confianza. Contra Babilonia, 21:1-10. La profecía se dirige al desierto del mar, pero cuando llegamos al versículo 9, encontramos su identidad. Babilonia era provincia del imperio asirio, del cual siempre trataba de liberarse. El rey babilónico más problemático era Merodot-Balaam, 39:1. Se había aliado con Elam, Media y Judá para romper el poderío asirio del Medio Oriente. En el año 705 a.C., Babilonia y Elam se sublevaron y fueron aplastados por Sennacherib en el año 702 a.C. Este huyó totalmente a Babilonia en el año 689 a.C. En este contexto que Isaías recibe la profecía. Las tropas asirias se describen en el versículo 1 y los defensores babilonios, elamitas y medos en el versículo 2. Lo horrible de la visión espantó al profeta, versículos 3 y 5. El centinela informa a Judá de regreso de los ejércitos asirios triunfantes, versículos 6 y 9, y de la derrota definitiva de Babilonia, versículos 9b. Esta noticia dejó a Judá angustiado, porque sabía que ya no existía pueblo ninguno que pudiera retener el avance asirio. La lección que enseña esta profecía es: no confíes en Babilonia, sino en el Señor. Contra Edom, versículo 21, 11, 12. Duma se forma al cambio una letra de Edom en el hebreo. Este juego de palabras encierra el mensaje del profeta. Duma significa silencio profundo, como el que se asocia a la muerte. El pueblo angustiado de Edom pregunta al profeta: ¿cuándo resta de noche? ¿Cuándo terminará nuestra aflicción? La respuesta es que la mañana está cerca, pero vendrá otro tiempo de tribulación y otro y otro. Edom pasaría por una serie de conquistas hasta quedar desolada y en silencio profundo. Este pueblo pasó al olvido después del año 70 después de Cristo. La invitación a preguntar por ver y venir a arrepentirse fue ignorada por los edomitas, por lo que tuvieron que sufrir las consecuencias. Contra Arabia, 21, 13, 17. En nuestro texto el nombre Arabia aparece 2 veces en el versículo 1, pero es probable que la primera vez se debe traducir atardecer o crepúsculo. La noche angustiosa para Arabia se aproxima. El siguiente año, versículo 16, vendrán los asirios y los caravaneros de Dan, tribus del sur de Arabia. Tendrán que esconderse y aceptar la ayuda de los tenitas. Versículos 13 y 15. Los de tribus del norte de Arabia, famosos por sus tiendas negras, perderían toda su gloria. Quedarían solo unos cuantos sobrevivientes. Versículos 16 y 17. Las crónicas de segundo revela que esta conquista se realiza en el año 715 a.C. La frase más importante de la predicción es la última, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. En ella hallamos las razones de todo lo sucedido. Contra Jerusalén, 22:1-25. La profecía del primer ciclo se pronunció contra Jerusalén, el reino del norte.
En este, Israel, el reino del norte. En este habla contra el valle de la visión, nombre crítico que se da a Jerusalén, capital del reino del sur. Crisis en los tiempos de Ezequías 1:14. El regocijo del pueblo 1b se tornará en confusión ante la invasión de los asirios en el 701 a.C. y de los babilonios aproximadamente 100 años después. Versículos 2 y 4. El sitio de la ciudad santa se describe en los versículos 5 y 8. El ejército asirio tenía soldados mercenarios de Elán y de Kin. La idea del versículo 8 es que los asirios destruirían toda la defensa de la ciudad y quedaría totalmente a merced de sus atacantes. La ración del pueblo fue autosuficiente. 8b11. Ezequías guió a los pobladores en la preparación de la ciudad para que pudiera resistir al sitio. El problema fue que una vez que confiaron en el Señor, depositaron su fe en ellos y lo que en ellos habían hecho. Hay una segunda reacción en el versículo 12 al 14. Su Dios los había llamado a la contrición y al arrepentimiento. Versículo 11. Pero ellos se entregaron al placer, emborrachándose para dejar a paz pensar en la conquista eminente. Es muy posible que festejaran la terminación del famoso túnel de Ezequías que garantizaba el abastecimiento de agua potable. Estas respuestas del pueblo fueron condenadas rotundamente en el versículo 14. El Señor no perdonaría este pecado de desconfianza. Dios siempre busca la contrición y el arrepentimiento de las personas. Mensajes de Sebat y Eliakim 15:25. Además de no depositar la esperanza en sus propias defensas, los judíos no deberían confiar en sus líderes. Senat representa a los líderes malvados 15:17. En tiempos de crisis, en vez de pensar en la gente, pensaban en perpetuar su propio nombre. Versículo 16. Puede ser que fueran corruptos y que usaran el dinero del Estado para su propio bien. Su castigo será la deportación, muerte y pérdida del puesto. 18:19. Cuando esto se escribió era mayordomo, el segundo rey, pero en el versículo 36, 22 y 37:2 lo vemos como escriba. Algunos creen que el jefe era jefe del partido pro-Egipto, que dependía más de Egipto que del Altísimo. Eliakim representa a los líderes buenos. 20:25. Los capítulos 36 y 37 demuestran que llegó a ser mayordomo en lugar de Senat. Este administrador sería siervo de Dios y como padre para el pueblo. Las llaves representan la autoridad que tenía. Versículo 22. Serían como esclavos bien metidos a una pared, algo en que confiar. Versículo 23. Pero el pueblo no dependería de él porque vendría el día en que no podrían confiar en él. Versículo 2. El mensaje es claro: no confíen en los líderes, ni buenos ni malos, depende solamente del Dios de Israel. Contra Fenicia 23 del 1 al 18. Las dos ciudades principales de esta región costera, el Líbano actual, se menciona por todo el profeta, Tiro y Sidón. Los fenicios eran los negociantes más importantes de aquel entonces porque controlaban el comercio de toda la cuenca mediterránea. Las naves de Tarsis eran buques fenicios que viajaban desde Tarsis al extremo occidental del Mediterráneo hasta Fenicia, en el límite oriental. Cuando se encontraban en Kitín, isla de Chipre, recibieron el mensaje de la destrucción de Tiro. Versículo 1. Egipto era la fuente principal de mercadería, por lo que sus negocios se iban a acabar. Por eso se elevaba el aullido en toda la región. Versículos 1, 6 y 14. La gran pregunta es: ¿quién es el responsable de esta crisis? La respuesta se encuentra en los versículos 6 al 14, donde descubrimos que Jehová había causado toda confusión. Babilonia, versículo 13, sería el pueblo usado por él para sus propósitos. En el año 572 a.C., Nabucodonosor comenzó el proceso de destrucción de Tiro. Isaías profetizó que Tiro suspendía totalmente sus tratos comerciales por un lazo de 70 años. Este periodo se inicia en el año en que Senequerib lo sometió en el 701 a.C. y terminó en el 630 a.C. Es que Tiro comenzó a negociar nuevamente porque el poder de los asirios menguaba. Se dice que sería como una anciana prostituta que hacía todo lo posible para atraer la atención de los clientes potenciales. No hay duda de que el versículo 18 atañe al tiempo futuro del reino mesiánico,
cuando las ganancias de los negocios fenicios se usan para sostener el culto de Jehová. Apocalipsis, Isaías 24, 1 al 27, 13. Isaías dedicó ese capítulo del 13 al 23 a denunciar y condenar a los vecinos inmediatos de Israel. Reveló la pena que pasaría por no volverse a Jehová y tratar a su pueblo en la forma de vida. También describe la grandeza futura del reino mesiático. En este breve Apocalipsis tomó los principios que se refieren a las naciones específicas y lo aplicó al mundo entero del tiempo del fin. Hay muchas menciones de la ciudad que simboliza a todas las que están en contra del Señor. La tierra en que se refiere a tanta frecuencia no es la tierra prometida, sino a todo el planeta. Las enseñanzas son universales y atañen el tiempo de la tribulación y el milenio. Destrucción universal. Este es el principal tema de la sesión y abarca los capítulos 24 y 26. Ciertamente, parte de proporcionar las destrucciones más amplias del periodo de tribulación futura. El registro de la destrucción se encuentra en los capítulos 24, 1, 5a, 16, 20, 13. Al final de la tribulación, la tierra quedaba totalmente desolada, 1, 5a. Ninguno que se haya vuelto al Señor escapará de sus horrores. 2, 17, 18 y 21. Asimismo, habrá trastornos celestiales antes de que el Mesías establezca su reino. La razón de la destrucción, se anuncia en los versículos 5, 6 y 6. Todo esto sucederá porque los hombres en general se han rebelado contra las reglas que el soberano santo estableció. La exposición enseña las muchas semejanzas entre el capítulo 24 y el diluvio de Génesis. El pacto serpentino 5b es el que Dios hizo con Noé y la humanidad después del diluvio. Cristo también relacionó la tribulación con el diluvio. Mateo 24, 37, 39. Toda la raza humana será culpable de transgredir, falsear y quebrantar la voluntad divina, y por esta causa sufrirá las consecuencias. Actualmente la humanidad sufre las consecuencias de su rebeldía. La reacción de la gente se describe en el capítulo 24, 7 al 26, 1. ¿Qué hace la humanidad al contemplar la devastación total? Los impíos paganos responden con angustias y gemidos. 24, 7, 12. El gozo y la alegría cesará. En vez de risa habrá lamento. En contraste, al remanente fiel se llenará de regocijo y cantará. El Santo de Israel que lo ha liberado y le permitirá entrar a su reino. 24, 13 al 26, 21. Esta sesión contiene 3 cantos de los redimidos que entrarán vivos en el milenio, habían sido salvos de la tribulación. El primer cántico, 24, 13 al 16. Se ubica en medio de la descripción de la tribulación, con un paréntesis de luz en medio de tinieblas. En el versículo 13 se reúne el remanente y en el 14 elevan su voz en alabanza. Glorifican a Jehová por su justicia, manifestada en castigar el impío y salvar al resto fiel. En el versículo 23b describe al Señor como el Rey glorioso. Nuestro Dios merece ser alabado porque es justo y bueno. El segundo cántico, 25, 1, 12. El remanente fiel alababa al Omnipotente por 2 causas: por la liberación de la angustia de la tribulación, 1 al 5. En su justicia Jehová abatirá al opresor, 1 y 2, y auxiliará al oprimido, 3, 5. Por las bendiciones resultantes de su reino, 6, 12. Esta es la porción central de todo el Apocalipsis de Isaías. Es una descripción de las bendiciones mileniales. Fíjate bien en el tono universal del pasaje, que se aprecia en el uso de la palabra todo. En el reino mesiánico, todas las necesidades físicas serán suplidas con abundancia. La ceguera espiritual será eliminada. La bendición más grande es que la muerte será abolida al final del milenio. Versículo 8. Todo esto se refleja en el testimonio de los fieles, 9 y 12, que proclamarán el gozo de la salvación realizada en ellos, 9 al 10a, y en la seguridad de la destrucción de todos los enemigos de Dios. Moa simboliza todas las naciones. En el tercer cántico, capítulo 27, en el tema del último capítulo del Apocalipsis de Isaías, las 3 divisiones se marcan con la frase en aquel día, 1, versículo 1, 12, 13 y 2.
El día que salude es el comienzo del reino milenial. En aquel día, las fuerzas del mal serán vencidas por el Señor. Nótese la semejanza de los textos con Apocalipsis 21:3. Israel será la viña de Jehová. Recuerde que ya vimos a Israel como la viña de Dios, 5:1-7, pero en este pasaje dice que no producía el fruto esperado. Durante el milenio, la viña divina será fructífera, gozará del perdón de sus pecados y los rebeldes serán castigados. El remanente será unido. Antes de poder disfrutar de las bendiciones mileniales, el remanente será unido milagrosamente por el Señor de todas las partes del mundo. Mateo 24:31. No existe ni sombra de duda. Israel adorará a Jehová en el monte santo en Jerusalén durante el reino milenario. Pensemos entonces, no solo Israel adorará al Señor. Durante el reino mesiánico, nosotros también cantaremos al Altísimo en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nuestro favor. Nuestro ministerio como sacerdote llegará a su culminación durante esa época. Apocalipsis 1:6, 5:10, 24. Hasta que llegue ese día, adoraremos al Espíritu y en verdad, al que exaltaremos por toda la eternidad. Jehová reina sobre todas las naciones durante la época de Isaías y reinará sobre ellas en el futuro. Capítulo 24-27. Por esta razón, Israel debía confiar a pesar de todas las circunstancias negativas. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu presencia, tu misericordia y tu amor esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Que seas tú, Padre Celestial, llenándonos de tu gracia y de tu amor. Que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, por todo lo que haces. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia nunca nos dejen. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.